Buenas tardes, bienvenida a esta sesión semanal que semana con semana pues vamos teniendo sobre lo que es en esta ocasión sobre el tema de psicopatología infantil. Bueno, hasta ahorita hemos revisado lo que es la discapacidad intelectual, antes llamado retraso mental. Acabamos de revisar justamente la semana pasada lo que se refiere con los trastornos específicos del aprendizaje. Toca el turno en este momento a un trastorno, a una patología que suele ser ciertamente no tan frecuente como los dos anteriores, pero que dada su trascendencia y la repercusión afectiva, sobre todo en el caso de los padres, pues sí tienen un lugar importante dentro de toda esta dinámica muchas veces conflictiva de la familia por tener un niño con esas condiciones. Nos referimos a los trastornos del espectro autista. ¿Sí? Antes el autismo era uno solo y había varios trastornos que se parecen al autismo. Actualmente se habla acerca de trastornos del espectro autista, es decir, que son parecidos al autismo, difieren muy poco del autismo clásico, pero no son formalmente hablando el autismo común y corriente. ¿Sí? Bien, para abreviar le vamos a llamar los TEA. ¿Sí? Los TEA. Ok, primero tendríamos que empezar señalando el peso tan importante que tienen dos personajes históricamente hablando en lo que es esta parte de la conceptualización y tipificación de los síntomas y de la psicopatología asociada al autismo. Le toca al doctor Leo Kanner a su izquierda justamente ser el primer médico que hace la descripción pormenorizada, y ahorita vamos a ver un ejemplo, pormenorizada de cómo es el comportamiento, cómo es la conducta de un niño con autismo. ¿Sí? Y después, años más tarde, le toca al alemán Hans Asperger, pues justamente también describir una condición similar a la de Kanner, bueno, similar a la que describió Kanner, pero que era un poquito más flexible, un poco menos acusada o agudizada en comparación con el autismo clásico. La palabra autismo, pues viene principalmente del término autos. Autos significa yo, ¿sí? Es decir, uno mismo. Y es tal vez la mejor palabra que se pudo escoger para describir esa completa absorción del menor en sí mismo. Pareciera que al niño con un TEA, básicamente la única persona, la única alma que existe en este universo vasto y amplio es solamente él. En realidad, esta es tal vez la condición más, pues cómo decirlo, la condición más lamentable, más deplorable sobre una familia que tiene un niño con TEA. ¿Por qué? Los niños con discapacidad intelectual o retraso mental, cualquiera que sea su etiología, ya sea adquirido o hereditario, pues de alguna manera estos niños tienden a establecer un contacto visual, una relación cercana con sus cuidadores. ¿Sí? De hecho, dependen muchas veces al 100% de sus cuidadores, pero sí existe como esa parte de la reciprocidad emocional. En el caso de un niño con hiperactividad, con TDAH, igual, es capaz justamente de mantener una relación, una comunicación satisfactoria con sus padres. Tal vez aquí la cuestión sería el comportamiento perturbador, que en este caso está dado por la hiperactividad. Pero sin embargo la esfera psicoafectiva, la esfera social, no se ven muy comprometidas, no al grado del autismo. En el caso de los TEAs, bueno, finalmente un niño con TEA lamentablemente también a veces sufre bastante por esta parte de sentirse rechazado, sentirse menoscabado, porque nadie lo quiere invitar a jugar, tal vez por su conducta o porque es el niño, entre comillas, burro de la clase. ¿Sí? Estos niños ciertamente tienden a sufrir rechazo a nivel escolar, a nivel bullying, pero finalmente hay una respuesta emocional. El problema justamente con los TEAs es esto,
Y es lo que de alguna manera le da a los padres como la estocada final, porque finalmente a lo mejor el niño con TEA puede ser entrenable, y uso esa palabra en toda su extensión, entrenable, en cómo, por ejemplo, abrazar, cómo de alguna manera sonreír, pero genuinamente no van a sentir esa, digamos, calidez en la relación interpersonal. Puede decir te amo, pero eso no quiere decir que lo sienta. Puede abrazar, pero no quiere decir que tampoco sienta ese abrazo. En alguna ocasión, justamente cuando estaba hablando de esto, con un grupo, comentaba, entre abrazar un poste y abrazar a un niño con un TEA, aunque se oye lamentablemente exagerado, e inapropiado también, por cierto, pudiera ser más enriquecedor o más confortante abrazar un poste. Un niño con TEA lamentablemente no siempre va a tener esa gama de expresividad emocional que a lo mejor los padres esperarían pues de sus hijos, de su progenie. Tenemos a continuación entonces esta descripción que comentaba hace un momento, nos da Leo Kanner sobre lo que es el autismo. Es sobre un caso que él trató. Iba de un lado a otro sonriendo, haciendo movimientos estereotipados con los dedos, cruzándolos en el aire, movía la cabeza de un lado a otro mientras susurraba o repetía el mismo soniquete de 3 tonos, hacía girar con un placer cualquier cosa que se prestara a hacerse girar. Cuando le metían en la habitación, ignoraba completamente a las personas y al instante se iba a por los objetos, sobre todo aquellos objetos que se podían hacer girar. Empujaba muy enfadado la mano que se interponía en su camino o el pie que pisaba uno de sus bloques. Esta descripción nos la proporciona Kanner en 1943 y es prototípicamente el modelo clásico de autismo, donde por ejemplo se presentan movimientos estereotipados sin ninguna intención obvia, sin ninguna razón, de repente la postura clásica de balanceo, muy propia de las personas con autismo, un interés desmedido y exagerado, incluso irracional, sobre ciertas cosas. Si bien puede ser que a un niño le guste mucho un juguete, en el caso de los niños con TEA, les puede gustar cualquier objeto, no necesariamente un juguete, y van a mostrar ¿cómo decirlo? Un lazo, un vínculo muy estrecho con este objeto, al grado de que, por ejemplo, si son separados de él, pues el niño con TEA puede experimentar una crisis emocional en ese momento. Ojo, se está diciendo que el problema es en la relación interpersonal con los niños. ¿Estos niños tienen emociones? Sí. ¿Pueden llorar? Sí, también pueden llorar. Pero de alguna manera no son, como por así decirlo, conscientes de esa situación. Otra característica que se describe en la descripción, valga la redundancia, que se menciona en la descripción de Kanner, es esta parte de interés en hacer ciertas cosas de manera repetitiva, de manera aislada, y ese enfado o esa respuesta emocional a veces exagerada o desmedida cuando son perturbados o son distraídos de su actividad en la que están inmersos, ¿sí? Esa es la descripción que nos da Kanner. Por otro lado, tenemos una imagen que nos habla acerca de las principales características que presenta el ya extinto síndrome de Asperger, ¿sí? El síndrome de Asperger, junto con el autismo, junto con el síndrome de Rett y el trastorno desintegrativo infantil, estos cuatro trastornos venían diferenciados en el DSM-4 texto revisado. A partir del DSM-5 se optó por cambiar la nomenclatura, y a estos 4 trastornos que ya existían previamente se les agrupa en la categoría de TEAs, trastornos de trastorno del espectro autista, estos TEA. Finalmente, porque como veremos un poquito más adelante, son trastornos que comparten básicamente las mismas características. Bueno, en el caso del Asperger se menciona que son 4 elementos los que van a componer ese cuadro de características.
A ver, permítanme. Ok, primero que nada, en el caso de la interacción social y afectividad, los niños con Asperger, al igual que los niños con autista, en lo general, son muy egocéntricos, están centrados en sí mismos y muestran de poca, nula interés o preocupación por los puntos de vista o por las otras personas. Y aclarando, no solo los puntos de vista, sino en lo general toda la persona. Les da igual que estés tú o no estés en la misma habitación que en ellos, ¿sí? Esto los lleva a generar pues una falta de empatía y poca sensibilidad hacia los demás, y también no pueden demostrar cuando le interesa a una persona a él. Puede ser que sí le interese, pero el problema está o radica principalmente que no saben cómo demostrarlo. Esto los lleva a tener unas relaciones sociales muy limitadas y una interacción más bien torpe o errática al momento de interactuar con otros niños. Otro patrón de características nos habla acerca de intereses restringidos repetitivos, por ejemplo, intereses o inquietudes muy acotados o circunscriptos, es decir, cosas muy específicas, muy delimitadas, que persiguen obsesivamente, es decir, están como muy apegados a esa situación, a ese interés, pero a diferencia de los bebés, lo comparten o lo disfrutan en soledad. De repente un bebé puede tener el mismo patrón de intereses repetitivos y restringidos, pero generalmente cuando está en grupo o se sabe que está con su mamá o con algún hermano o con algún cuidador y que tiene una buena relación con el cuidador, pues incluso se acerca a compartir o intenta involucrar a los adultos en su propio juego, ¿sí? Y esto lo vemos básicamente con cualquier niño, ¿no? Con cualquier bebé que no tenga TEA, ¿sí? Por ejemplo, se habla aquí en esta imagen de la recolección de datos o cifras obsesivamente sin ningún valor práctico o social. Ha habido en la historia del cine norteamericano algunas películas que intentan pues reflejar justamente cómo es un TEA. La más importante y tal vez la que sea más adecuada o más descriptiva de la realidad la filma Tom Cruise en sus años de juventud, ya hace algunos años, y el ya difunto Dustin Hoffman. La película se llamaba Cuando los hermanos se encuentran, en el título que le pusieron en español, que dicho sea de paso, a veces no tiene nada que ver con el título original, y en inglés era Rain Man. Y se maneja que Rain Man era justamente una persona que vivía con autismo. O sea, era un caso típico de autismo, ¿sí? Entonces, en este caso, Dustin Hoffman, hacía el papel de Rain Man. Él era el hermano que tenía autista y tenía que ser cuidado por su otro hermano, Tom Cruise, en la película, que era de una condición socioeconómica pues mucho más alta, era más pudiente, era rico principalmente, ¿sí? Y vemos justamente, sería interesante que si tienen la oportunidad de conseguirla o de revisarla en internet o no sé, en alguna plataforma, en YouTube, sí merece la pena verla, porque nos retrata justamente lo complicado, lo difícil que va a ser vivir con un familiar, con un hijo, con un niño, con un sobrino, con un primo, hermano, que tenga TEA, ¿sí? Bien, otras características van a ser en cuanto al lenguaje del discurso. Pueden ser lenguaje formal, pomposo o pedante. Pareciera que estos niños agarraron el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y se pusieron a estudiar. Y posiblemente sí lo hicieron. Estos niños tienen una inteligencia, tienen una inteligencia hasta cierto punto limitada. De hecho, la discapacidad intelectual puede ser un trastorno que se presenta de manera comórbida al diagnóstico de TEA, pero el detalle con estos niños que tienen TEA es que es una inteligencia específica súper desarrollada. Es decir, pueden memorizar, como dice por acá arriba en el cuadro de lo que es la conducta repetitiva, intereses restringidos, por ejemplo, relaciones, recolectar datos o cifras sin ningún valor práctico social.
pueden descifrar, pueden hacer crucigramas, pueden hacer sumar de manera horizontal y vertical alguna sopa de números, pero fuera de eso no van a saber ni qué significa ni para qué sirve. Sin embargo, les gusta tanto que lo van a seguir haciendo, ¿sí? También eso se va a reflejar en el discurso. El discurso incluso tiende a ser ecolálico, o sea, repetitivo en eco. Problemas de comunicación con los demás, poca preocupación por la respuesta del otro, pues ya se había comentado al principio esta característica principalmente de los niños que lamentablemente no tienen una interacción sana, bueno, una interacción positiva, o una interacción ya no positiva o negativa, una simple interacción con otras personas. Falta de comunicación no verbal. Estos niños no entienden ni el sarcasmo, ni la burla, ni la ironía, ni el doble sentido, ni mucho menos el albur, que son elementos de la lengua, del lenguaje, de manera que se presentan de manera cotidiana, y que justamente, pues, sobre todo en el caso del contexto mexicano, pues somos expertos en, de alguna forma, darlos o tenerlos, ¿no? Estos niños no entienden nada de eso. Si de repente, ahorita me acuerdo de una película que de repente le dicen al personaje principal, ¿y qué hacemos si lo encontramos? El héroe le dice al otro, le pasa un dedo por el cuello. El signo o la señal o el símbolo de, pues, los descabezamos o lo matamos o lo eliminamos, ¿sí? Y entonces el otro contesta, bueno, ¿y para qué voy a querer yo pasar mi dedo por su garganta? Este es un ejemplo de justamente esto que estoy diciendo, de que estos niños no entienden los aspectos paralingüísticos del discurso, ¿sí? Otro punto muy importante que también genera mucho conflicto en los padres de familia va a ser la tendencia muy repetitiva y muy fuerte a no manifestar contacto visual ocular directo con las personas. Básicamente, aun cuando lo obligues a voltearte a ver, que de entrada no se va a dejar tan fácilmente, va a voltear los ojos hacia arriba, o sea, va a mirar para otro lado. O sea, estos niños, repito, son completamente incapaces de mantener el contacto ocular directo con alguna persona, y esto nos va a llevar justamente a que de alguna manera las mismas personas lo rechacen, los eviten, porque pues tienden a caer mal por esa situación. Un niño generalmente puede manifestar, un bebé por ejemplo, cierta ansiedad ante el extraño, pero una vez que se aclimatan a la nueva persona, de alguna manera sí hay esa reciprocidad emocional, o por lo menos en lo que es el contacto visual. Sin embargo, estos sujetos, estos niños, no pueden tener esa comunicación no verbal, y de hecho evitan la mirada al contacto visual ocular directo con cualquier interlocutor. Y por decir cualquier interlocutor me refiero a cualquiera, en el sentido de esto incluye y se aplica a los padres de familia también. Entonces, imaginémonos por un momento, hagamos un ejercicio de reflexión. Yo tengo mis hijos, yo espero que de alguna manera cuando yo llegue, pues me hagan fiesta, me celebren, me hagan así sentir bien. Y algo muy importante, que me vean, que me miren. Un niño con autismo no va a ser incapaz de por vida de hacer esto. Si lo puede hacer es porque se sujetó a un tratamiento conductual, es el conductismo básicamente, para aprender esa conducta. Pero no quiere decir, eso es lamentablemente lo triste, no quiere decir que lo va a sentir, ¿sí? O sea, no habría esa congruencia entre la conducta y el estado de ánimo. Lamentablemente también estos niños, al momento de estar hablando, lo hablan en un tono de voz muy muy extraña, monótona, o un volumen no usual. Típicamente son niños que al momento de estar hablando con otra persona, lo hacen de una manera rara en el sentido de que, bueno, ok, yo puedo a lo mejor, como parte de ese repertorio emocional que manejo en el lenguaje, en el habla, pues de alguna forma modular la intensidad de mi voz, el ritmo,
la entonación, etcétera. Y el volumen. Estos niños no lo van a hacer, ¿sí? De hecho se llama un habla estereotipada. También, en este caso, estos sujetos tienen problemas para reconocer los límites y también para reconocer normas sociales. Por una razón muy sencilla. Decíamos ahorita que un factor esencial de lo que es el autismo es justamente solamente la aparente preocupación por lo que pasa en mi mundo, en el mundo del paciente con autismo. Los demás son solamente seres que existen allí, pero no forman parte de mi círculo personal o privado. Pues en ese sentido, esto nos va a llevar muchas veces a quebrantar normas y reglas sociales, no porque lo quieran hacer o no porque quieran fregarse, en pocas palabras, a lo mejor a un adulto, como sería el caso de, por ejemplo, niños que tienen algún tipo de trastorno de la conducta, explosivo intermitente o negativista desafiante. No, estos niños básicamente van a desobedecer las normas, pero porque simplemente no les interesa de ninguna manera ajustarse a esas normas o condiciones que impone la sociedad en la comunicación. Y por último, algo que ya también de alguna forma se ha mencionado, la presencia de actos ritualistas, que son básicamente rutinas o conductas que son realmente muy poco usuales, pero que lamentablemente, en el caso específico de los pacientes con autismo, no pueden ser interrumpidas o no pueden ser como cuestionadas, porque finalmente si tú te atreves o cometes el error garrafal, el error fatal de intentar distraer al niño con autismo o traerlo de la mano para que juegue contigo, lo que va a seguir después va a ser una explosión de emoción formidable. El niño va a llorar, va a patalear, va a gritar, va pues básicamente a conducirse como si tuviera un berrinche en ese momento, ¿sí? Bien, estas son las características, por ejemplo, tanto del autismo como de lo que es el Asperger. Bueno, ya a manera de definición y ya tomando como punto de referencia, como siempre, el DSM-5, hablamos que los trastornos del espectro autista se van a definir como la existencia de deficiencias persistentes, tanto en la comunicación social como en la interacción social. Factores estos dos que son completamente indisolubles. También dentro de esa definición se contempla la existencia de patrones comportamentales restringidos a solamente ciertas conductas motoras y aparte repetitivas o reiterativas. Y esto tiene que ver con ciertamente los comportamientos, que es lo más general, pero también con intereses y o actividades. Es decir, un interés restrictivo sería, me interesa, no sé, nada más jugar con la tapa de una botella, ¿sí? Y voy a disfrutar, voy a estar extasiado, completamente embelesado en jugar con esa tapa de la botella. No me interesa la botella, ¿sí? Ni tampoco me interesa que la botella sea de muchos colores, que tenga dentro a lo mejor un material didáctico, bolitas de colores, o cuadritos, o papel, o papel hecho bolitas. No, me interesa nada más exclusivamente la tapita, ¿sí? En ese sentido, esos son justamente los intereses o actividades reiterativos. Los síntomas van a presentarse, y ojo, esto también yo creo una de las cosas más impactantes, en las primeras fases del desarrollo. Un niño con autismo, ¿cómo se puede diferenciar de un niño normal? Al momento del nacimiento, de ninguna manera. En los primeros meses, de ninguna forma. Es hasta que empieza a generarse la interacción social en los primeros meses, creo que es hasta el año y medio, o más tarde del año y medio, es cuando el adulto, los padres de familia, empiezan a identificar ciertas irregularidades en el comportamiento social del menor. Pero cuando esto pasa así, ya lamentablemente pues pasaron tal vez año y medio, 2 años, y pues hasta cierto punto ya es tarde. Ahora, tarde en el sentido de que, bueno, para hacer diagnóstico, pero para, digamos, implementar algún tipo de plan estratégico de manejo,
Pues no, porque no hay como tal alguna terapia que quite, digamos, el trastorno autista. ¿La esquizofrenia se puede controlar? Sí. ¿La depresión se quita? Perdón. Sí, también. ¿El TDAH se puede tratar? Lógicamente. Con psicoterapia, con medicamento, pero sí se puede quitar. El autismo no se quita. Es una condición que va a acompañar a los adultos hasta tal vez el resto de su vida. Simplemente conforme el niño va creciendo, empieza a adquirir información cognitiva que de alguna manera lo puede llevar a adaptarse de mejor manera. Pero que va a seguir siendo autista y que va a tener muchas de las características originales, sí, así es. Y algo muy importante, esta aparentemente brusca aparición de síntomas va a provocar un deterioro clínicamente significativo en la persona que las tiene, ¿sí? Bueno, a continuación tenemos, o hablamos un poquito acerca de los especificadores que tenemos para lo que es los TEA. La gravedad en la comunicación social. Sabemos de antemano que los especificadores del DSM-5 siempre se van a manejar en leve, moderado y profundo, ¿sí? Entonces puede ser una alteración leve, puede haber una alteración moderada, una alteración completa, sobre todo en casos donde, aparte del autismo, tienen otro trastorno mental, como por ejemplo discapacidad intelectual, por herencia o por a lo mejor una situación de haber tenido un accidente o alguna lesión importante, ¿sí? Bien, el comportamiento va a estar restringido y repetitivo, también lo habíamos dicho. También se tiene que diagnosticar o especificar si aparte de ser autista el niño también presenta algún tipo de discapacidad intelectual y especificar a qué grado. En algunos casos puede ser que el lenguaje que acompaña al niño no se vea tan afectado y alcanzan incluso un habla pues funcional. A veces puede asociarse al autismo alguna enfermedad médica o genética o un factor ambiental conocidos. En este caso sería especificar a cuál de estas tres se está asociando el diagnóstico de TEA. Generalmente va a presentarse en compañía con otros trastornos del neurodesarrollo o del comportamiento. Pueden ser niños desafiantes o oposicionistas, pueden ser niños tal vez con problemas motores, pueden ser niños que tengan incluso cierto grado de discapacidad intelectual como tal, es decir, que tengan ¿cómo decirlo? Un CI bajo tal vez, y esto pues de alguna manera tiende a complicar mucho el pronóstico. También tenemos la existencia de un especificador que incluye la categoría de catatonia. Así como los autistas de repente algunos muestran esa inquietud irresistible de estarse moviendo continuamente sin ninguna explicación o sin ninguna causa aparente, también puede ser que se presente lo opuesto, que sean niños que prácticamente nunca se han movido mucho en su vida y en el sentido explícito, es decir, se sientan y parece que se encuentran justamente como lo indica el nombre de la patología en su propio universo, donde ellos son básicamente la esencia misma de esa dimensión, por así decirlo. Si me permite a lo mejor usar un lenguaje de película, ¿no? Bien, para hablar un poco acerca de las características del diagnóstico de los TEA, tenemos que repetir, como se mencionaba al principio, que en la característica del TEA clásico, del autismo clásico, del DSM-4, pues se hablaba de una diferenciación entre autismo infantil, trastorno de Asperger, trastorno generalizado del desarrollo, el desintegrativo infantil y el síndrome de Rett. Sin embargo, actualmente se acepta que todos estos comparten características básicas y por lo tanto lo que difiere es únicamente la afectación o la gravedad. Y en este caso, lógicamente, también un punto de comparación para entender esta clasificación va a ser la gravedad
de la afectación a nivel de desarrollo, a nivel de comunicación y la edad. Hay pacientes autistas que básicamente su conducta o su CI son equivalentes al de un niño mucho más joven que él, ¿sí? Un niño de 3 años tal vez, de 4 años, 5 años, no sé. Esto va a depender de cada niño específico, no hay una explicación así aparente de por qué a ese nivel. En este caso, para poder hacer el diagnóstico de un TEA, no nada más basta la simple entrevista ni la aplicación de pruebas psicométricas, sino vamos a tener que elaborar un proceso bastante largo de diagnóstico que va a incluir entrevistas a cuanta persona interactúa forzosamente con el niño. Desde la niñera, que a lo mejor la contrato cuando voy a salir con mi pareja, no sé, algún compromiso social, que ahorita no se puede, dicho sea de paso, hasta a lo mejor maestros, auxiliares educativos, médico tratante familiar, neurólogo, psicólogo, etcétera, ¿sí? Y otros familiares. ¿Esto para qué? Pues para finalmente hacer un diagnóstico a conciencia, un diagnóstico certero de la condición autística del menor. Bien, como decíamos hace rato, pues básicamente en el caso del trastorno autista, nomás permítanme una cosa. Ok. Ahí. Ahí está. Una de las áreas donde se va a ver mayormente afectado el niño que padece autismo es en la cuestión de la reciprocidad emocional, que en este caso principalmente hay una característica común que es deficiencias o alteraciones a nivel verbal, que van a ir desde una completa ausencia del lenguaje, después pasando por retraso del lenguaje simple, hasta la escasa comprensión del habla de los demás, ecolalia o lenguaje poco natural y demasiado literal. Como lo comentaba hace un momento, estos niños no pueden entender un chiste, un doble vínculo, un doble sentido, una metáfora, una alegoría, mucho menos a lo mejor un albur o un sarcasmo, una ironía, porque de hecho ellos son muy literales, porque generalmente para poder entender el famoso sabe, que no venga, sabe, para poder entender el significado de esa frase, pues tenemos que entreleer, así como decimos, leer entre líneas, la parte emotiva que acompaña a esa oración, a esa frase. Por ejemplo, si pensamos que una persona es indeseable y se presenta en una fiesta, una reunión, tal vez digamos, qué bueno que estás aquí, mucho gusto, bienvenido, Ahí obviamente, por literalidad, estoy diciendo que es bienvenido, pero por analogía en el lenguaje no verbal, estoy diciendo completamente lo opuesto, que no es bien recibido, que incluso no debería de estar ahí. Pues esto es justamente lo que los niños con autismo no van a poder hacer. La ecolalia. La ecolalia se refiere a una característica psicopatológica donde el menor tiende a repetir lo que dice el adulto, ¿sí? Y tiende a repetir las palabras porque se puede confundir tal vez con el tartamudeo o disfemia. La ecolalia es repetir lo que dijo el adulto. Supongamos, yo digo, a ver niño, vamos a hacer esto, niño. A ver niño, vamos a hacer esto. El niño lo va a repetir exactamente de la misma manera que lo dijo el adulto, ¿sí? Esa es la ecolalia, ¿no? Esta deficiencia o esta carencia digamos, de profundidad en las relaciones interpersonales, en la parte emotiva, se puede incluso percibir desde las más tempranas etapas de la infancia. Sobre todo, tal vez en el contacto visual y en el seguimiento ocular que hace el menor sobre, a lo mejor, de los padres o los cuidadores. Los niños con autismo no van a iniciar, o muy pocas veces lo hacen, van a iniciar con lo que es la interacción social.
Y algo muy importante, si a lo mejor cree que es una persona que no demuestra mucho sus emociones, lamento informar que el niño con autismo es la única persona que genuinamente no comparte ningún tipo de emociones, ni positivas ni negativas, porque puede decir que es que yo no comparto mis emociones, tengo problemas para compartir, pero nada más ciertas emociones. A lo mejor tiene problemas para compartir la alegría o tiene problemas para manifestar el coraje, para manifestar miedo tal vez. Pero un niño con autismo sí no sabe cuándo demostrar o en qué contextos demostrar sus emociones, ¿sí? No lo va a hacer, así de sencillo. Puede haber imitación del comportamiento de otros, aunque no siempre es algo consistente, ¿sí? Es decir, de alguna manera, si te cruzas de pierna, él se va a cruzar de pierna, pero va a cruzar exactamente la misma pierna que tú estás cruzando, ¿sí? Puede haber también un lenguaje unilateral. Son niños que tienden a hablarse a sí mismos como una forma de autoguía, pero no es como una búsqueda de interacción. El niño pequeño va a usar el lenguaje para buscar una interacción, una respuesta favorable a nivel afectivo a lo que está haciendo. En pocas palabras, el niño va a buscar la aprobación social. Pues un niño con autismo no va a ser capaz de hacerlo. Y esto lo podemos evidenciar, como dice aquí en este cuadrito que tenemos en pantalla, a través de comportamientos comunicativos no verbales, como por ejemplo la falta de habilidades a nivel de contacto ocular, gestualidad y expresiones faciales, orientación corporal y entonación de la voz. Y esto hace que estén ya sea desde ausentes, pasando por disminuidos o completamente atípicos. Lo atípico en este contexto se refiere a que son respuestas inusuales, que típicamente un niño no las presentaría. Puede haber alteración de la atención compartida e incapacidad para señalar con los manos o dirigir la mirada. Estos niños pareciera que no logran enfocar. Y cuando, por ejemplo, hace unos días preparaba una conferencia, un tema, donde explicábamos el desarrollo motor de los niños. Está el concepto de lo que se llama guía visual. La guía visual es justamente el seguimiento que hacen los niños, los pequeños, a través de la mirada para obtener información del mundo. Y para demostrar justamente esta teoría o este presupuesto, pues era básicamente, ok, se le ató al tobillo a un bebé, se le ató un cordón, un listón, de tal manera que si el niño movía el listón, o sea, movía su pie, el listón se iba a mover y obviamente el listón estaba amarrado a un móvil, a un juguete de esos que tienen los niños en su cuna que se mueven. Entonces, el niño se da cuenta que a través de esa, de esa conducta de mover el tobillo o de mover la pierna, el objeto se movía y esto le generaba placer, le gustaba verlo. Y esto le gustaba verlo se va a medir a nivel conductual por el tiempo en que enfoca la mirada de manera sostenida en este objeto. Pues un niño con autismo no va a tener esta habilidad o esta característica. Siguiendo con lo que es la parte emotiva o las relaciones interpersonales, en este caso los niños con autismo van a tener un interés social completamente atípico, ausente o por lo menos reducido. No le van a interesar las mismas cosas que a los demás niños, principalmente el juego social, como dice más abajo, ni la imaginación. De repente los niños pequeños, los niños finalmente representan sus emociones a través de lo que es el lenguaje no verbal y aparte también de la interacción con otros niños. Pues un niño con autismo no va a jugar nunca con otros niños, mucho menos puede estar con ellos, pero no va a jugar a lo que juegan ellos. Él va a seguir con su juego atípico, con su juego repetitivo, porque le gusta hacerlo, pero no va a mostrar justamente esa parte de reciprocidad emocional. Pueden manifestarse en rechazo a las personas, ser pasivos en cuanto a que, ok, pues no, si se siente triste no lo va a decir, no lo va a demostrar y mucho menos evidenciarlo. A veces esto tiene algunos matices de
agresividad o destructividad. Pareciera que estos niños están eternamente enojados. No es que estén enojados, simplemente porque estar enojados implicaría tener en consideración un punto donde voy a proyectar justamente mi coraje. Estos niños no lo hacen. Van a insistir por jugar cuando lo pueden llegar a hacer, sobre todo en el autismo del tipo Asperger, con reglas muy inflexibles, es decir, se van a pegar exageradamente a lo que ellos creen que es ese juego. Si alguien se sale de la norma, sufren y puede sobrevenir un ataque emocional, un ataque de ira, un berrinche, vaya, porque finalmente están siendo contrariados porque esos otros niños no quieren jugar como él quiere que jueguen, y esto lamentablemente tienden a aislarlos mucho más. Por tal razón, los niños con autismo básicamente pareciera que van a ser más propensos a escoger actividades solitarias en interacción con gente más pequeña o mucho mayor, que no les represente tanto una situación de rivalidad o digamos, de molestia por su condición o por su forma de ser muy particular. En el extremo opuesto, puede darse el caso de que algunos pacientes con autismo tengan un deseo de hablar con otra persona, lo manifiesten así, pero con la finalidad de aparentemente entablar una amistad, pero no tienen una idea ni realista ni completa de qué significa tener una amistad. Es decir, puede ser que te den la atención, o sea, que te den ellos parte de su atención, pero no quiere, es más, puede ser que te llamen amigo, amiga, pero porque el conductista los entrenó para ello, pero no saben exactamente qué significa ser amigo. Haciendo un pequeño paréntesis dentro de todo esto, personajes históricos que se supone que tuvieron autismo, el famoso músico alemán Ludwig van Beethoven tenía autismo, ¿sí? Porque era muy notorio esos arranques emocionales, berrinchudos casi, que tenía siendo un adulto. De entrada ya tenía tal vez autismo de nacimiento. Tal vez ese encerrarse en su propio mundo, en su propia dimensión, en el mundo de Beethoven, fue lo que le permitió pues generar la obra por la cual es conocido universalmente, su música, ¿sí? Él pudo imaginarse, alguna vez leí su biografía hace ya algunos años, decía su biógrafo que cuando él presenta la partitura original de la novena sinfonía, el himno de la alegría, pues digamos, los expertos dijeron es que esto es imposible de tocar, no se puede tocar. Con los recursos que tenemos ahorita no podemos ejecutar esta pieza porque es imposible, y por lo tanto, si no es posible tocar, no existe y es una basura. No mostró ninguna reacción, simplemente fue con otra persona que sí quisiera tocar su música, ¿sí? El problema con Beethoven es que posiblemente haya tenido autismo, tal vez Asperger en la clasificación pasada, pero esto se vino como a complicar con la presencia de su enfermedad que le hizo perder gradualmente la audición, con su sordera. Finalmente cuenta también una anécdota, que incluso hasta hay una película que narra este hecho, que para el estreno de la novena sinfonía, él en persona estaba dirigiendo a los músicos. O sea, ningún otro director se animó o se atrevió a dirigir la novena. Él sí, porque finalmente él fue su creador. Pero que en ese nivel, a esas alturas, cuando él presenta la novena sinfonía en público, ya tenía una pérdida definitiva de la audición, ya no oía nada. Se maneja que cuando termina el último compás, o sea, termina la última nota de la obra musical, pues todo el público extasiado, maravillado,
logra voltear, o sea, logra aplaudirlo, o sea, lo aplaude, lo ovaciona a gritos, de alguna forma lo, lo ovaciona enormemente por el efecto emocional que causó la pieza. Pero él permanecía de espaldas, como todo buen director, hacia su público. Es hasta que uno de los primeros violines, de las personas que están al frente en una orquesta, uno de los violinistas lo toma de la mano y lo voltea. Porque él no volteaba no porque fuera mala onda, o por su autismo, o por gacho, por orgulloso, o por soberbio. No, no volteaba porque no escuchó absolutamente nada de la ovación. Es hasta cuando, ahora, él no veía, pero sí veía. Cuando él es volteado, se da cuenta pues de esta parte de que lo estaban ovacionando de manera estrepitosa, ¿no? Y pues rompe en llanto. Pero esa es una anécdota pues que queda en la historia de la música. Beethoven posiblemente tú haya tenido autismo, un autismo clásico, tal vez Asperger, porque también su comportamiento tendía a ser muy extraño, muy inusual, y nunca se le identificó, se le relacionó efectivamente, cosa muy común en los caballeros de esa época, con ninguna mujer. Básicamente vivió solo toda su vida y murió solo, ¿sí? Se dice que Furrelis, que es una de sus piezas clásicas, para Elisa en castellano, justamente se lo dedica a un ideal de mujer, pero ojo, un ideal, no a una persona. Elisa no existió. Elisa era como la imagen que tenía Beethoven idealizada de cómo debía ser una mujer, pero Elis, nunca existió en realidad. Bien, esto haciendo un poco pues como de contexto histórico, ¿no? Sobre todo porque es trágico, es dramático, como por ejemplo una persona tan importante, famosa, a nivel universal, pues resulta que tuvo un trastorno psiquiátrico, un trastorno mental, ¿sí? Como el autismo. En la parte de los comportamientos de la conducta, como ya se señaló al principio, va a ser restrictiva o reiterativa, en el mejor de los casos, repetitiva. Como también lo dijimos, estereotipias motoras simples, o sea, son conductas que no tienen sentido, muy simples, manerismos. El más clásico es el típico balanceo hacia el frente y hacia atrás. Niños con autismo son fácilmente identificables por tener esta condición, esa estereotipia motora simple. Uso repetitivo de los objetos y el habla repetitiva, que de alguna manera los lleva a presentar cualquiera de las siguientes condiciones. Ecolalia, que dijimos es repetir las palabras o una frase. Una repetición atrasada o inmediata de palabras escuchadas, es decir, tienen lo último que tú dijiste, lo van a repetir. Lo último que tú dijiste, lo van a repetir. Ojo, no es un tic vocal, simplemente lo van a repetir como una forma de estar estimulándose. Ellos, los niños con autismo tienen severos problemas para identificar correctamente los pronombres tú y el yo. De hecho, los confunden completamente. Van a usar palabras, frases o patrones prosódicos estereotipados, es decir, una preferencia por alguna palabra o sonido o consonante o sílaba que les guste mucho y la van a tender a repetir. Estos niños con autismo, y es también tal vez una de sus características mejor retratadas en las películas o en el cine, muestran una resistencia enorme a cualquier tipo de cambio experimentado a nivel ambiental. Básicamente, si tú vives con un niño con autismo, tu casa va a tener que estar así siempre. Y al decir siempre no es una exageración ni tampoco un eufemismo. Básicamente van a tener que tener exactamente la misma disposición. Si tú de repente tienes que limpiar, levantar el objeto para limpiar, para trapear o barrer y dejarlo donde estaba. Porque ellos tienen también una característica muy importante que se llama memoria eidética, la famosa memoria fotográfica. Y haz de cuenta que, por ejemplo, perciben lo que hay en el exterior, pero no lo procesan y lo guardan en la memoria como si fuera una fotografía. Y son capaces, justamente por esta memoria eidética, de identificar cuándo se movió un objeto o cuándo se quitó un objeto que debía estar allí. Bueno,
También hay conductas ritualizadas, son conductas que tienen como finalidad hacer algo, pero cuya explicación o razón escapa de momento a cualquier análisis racional. Hay intereses restringidos o fijos muy restringidos, donde de repente se interesan enormemente por cierto tipo de cosas que a lo mejor otros niños ni siquiera en consideración. Venía por ahí, creo que se decía justamente esto de leer fórmulas matemáticas, resolver sopas de letras, resolver sudokus, no sé, leer la sección amarilla, aprenderse la tabla periódica de los elementos. Se dice también que algunos autistas, pues de alguna forma tienen, ¿cómo se llama? Memoria fotográfica, pues no nada más visual, que es la idética, sino también multimodal. Niños que de repente escuchan una obra, una pieza musical, e inmediatamente con oírla solamente una vez son capaces de repetirla sin ninguna equivocación, cantada por ejemplo, o tocada si fuera algún instrumento, y obviamente también saben tocar el instrumento. Se va a presentar también lo que es hiper o hiporreactividad a estímulos sensoriales, que da pie a fascinación o respuestas extremas. Tocar a un niño con autismo puede implicar un desafío funesto a los padres de familia. ¿Por qué? Porque finalmente los niños con autismo no toleran mucho el contacto físico directo. Insisto, puede ser que lo entrenes para que sepa abrazar, o para que te dé la mano, o para que te abrace, pero no vas a sentir esa reciprocidad emocional ni en el abrazo, ni en el beso, ni en el, no sé, el apapacho o la caricia que te dé el niño con autismo, porque es completamente insensible, ¿sí? Ahora, caso contrario, si tú de alguna manera lo tocas cuando él no lo permite, no lo tolera, la respuesta va a ser una violenta, y subrayo, y no es hipérbole, no es una hiperbátón, va a ser algo completamente dramático, la forma en que ellos van a responder a esa estimulación que tú les diste. Y no hablo, por ejemplo, de aspectos como tal vez una caricia, un abrazo muy efusivo, no. El simple toqueteo físico, el simple contacto físico casual, incluso hasta involuntario, va a ser suficiente para que el niño con autismo tenga esta explosión en su conducta. ¿Qué más? Bueno, estos niños se reportan algunos casos donde por ejemplo, tienen, experimentan sabores, colores o texturas un tanto, pues no relacionadas directamente con la apariencia real o con el sabor real de los alimentos, o restricciones alimentarias. Es decir, de repente te inventan, es que sabe a tal cosa. Y no, pues tú lo pruebas y no, pues no sabe a tal cosa, sabe a esto, no, sabe a tal cosa, y de ahí no lo sacas, ¿sí? Entonces es justamente una tendencia a buscar el sabor, color, textura y apariencia en los alimentos y restricciones alimentarias. Bien, como manera de asociar o como trastorno asociado directamente a esto, tenemos, como ya se mencionó, alteraciones ya sea en la esfera intelectual o en el lenguaje. Puede ser que en algunos casos haya deficiencias motoras simples, a pesar de que se mueven de manera repetitiva, involucran para este tipo de movimientos estereotipados músculos mayores, es decir, se llaman movimientos psicomotores gruesos, ¿sí? Tal vez aquí lo más dramático que se menciona en el DSM-5 en relación a esta característica asociada es la alta frecuencia de comportamiento autolesivo. No es, insisto y subrayo y que se quede bien entendido, no es que ellos busquen deliberadamente hacerse daño, porque eso sería un proceso de pensamiento diferente al que tiene un niño con autismo. Por el simple hecho de estar balanceándose, puede ser que se golpeen la cabeza. Y ha habido casos reportados en el DSM-5 donde los niños sufren, o el sujeto con autismo sufre en esta conducta, sufre un desprendimiento de la retina. ¿Qué tan fuerte se puede llegar a golpear sin que le duela o que muestre dolor al grado de incluso llegar a perder la retina del ojo? ¿Sí? Esta parte pues tal vez sea lo más dramático
y a lo mejor lo que todo padre quisiera jamás en la vida ver que hace su niño con autismo, su hijo con autismo, ¿no? Puede haber conductas disruptivas, como ya decíamos, tienen problemas para adaptarse a las normas sociales o normas, restricciones, no siguen instrucciones tampoco muy frecuentemente. En el caso de los adolescentes y adultos, la actividad motora tiende a disminuir gradualmente, pero se pueden ir al extremo opuesto. A lo mejor durante la infancia se estaba moviendo continuamente. Ojo, no al grado de la hiperactividad, ni tampoco de la conducta maníaca. Simplemente se está moviendo. Pero puede ser que en el caso de conforme va avanzando el niño, va creciendo de adolescente a joven, puede ser que el paciente, pues de alguna forma, vaya haciendo menos frecuentemente los comportamientos hasta llegar a un estado casi catatónico, es decir, no se mueve para nada. ¿Ok? Vamos hablando un poco acerca de lo que es desarrollo y curso. Los síntomas van a ser reconocibles solamente durante el segundo año de vida, pero se pueden empezar a observar antes del primer año de vida. Sobre todo, habría que considerar las siguientes señales de alerta: paralización o regresión del desarrollo. Iban bien, empezaron con un lenguaje más o menos como cualquier niño, pero de repente y casi sin ningún tipo de explicación mayor, o se paralizan o ya no avanzan en el lenguaje, por ejemplo, o de repente también hay un deterioro gradual de lo que ya habían adquirido, y sobre todo específicamente hablando de lo que son los comportamientos sociales que incluyen el lenguaje, y esto va a presentarse durante los primeros 2 años de vida. Así es como transcurre el autismo. Bueno, a ver, antes de continuar con este cuadro, hablaríamos que el autismo va a ser una condición que es de por vida, no se cura, ¿sí? Insisto, puedes ayudar a un niño con un TEA, con un trastorno específico de aprendizaje, lo puedes ayudar con psicoterapia, con intervención pedagógico, con terapia de familia. Puedes a lo mejor también a ayudar al niño a sobrellevar su condición de discapacidad intelectual, también. Puedes rehabilitar a un niño que tiene conducta agresiva, también, a través de psicoterapia o modificación de la conducta. Pero un niño con autismo no lo vas a cambiar. Puedes ayudarlo a hacer que socialice, pero los síntomas básicos, la falta de respuesta emocional y el movimiento repetitivo, va a permanecer casi inalterable durante toda su existencia. Durante la etapa de adulto, el niño con autismo, el joven con autismo, pues ya podría empezar a socializar, pero en función de qué tanto le beneficia a él, de alguna manera como una forma de adaptarse. Pero de eso a que realmente considere a otra persona su amigo, es algo muy, muy difícil y diametralmente opuesto a lo que es los síntomas clásicos de autismo. Ok, en este caso, esta pequeña gráfica nos presenta justamente cómo se va a desarrollar de manera normal el niño y cuando aparecen los primeros síntomas. Tenemos que es entre los 8 y los 12 meses de edad, cuando el niño debería estar hablando o debería estar en la fase de intersubjetividad secundaria, es decir, cuando logra reconocer al otro, a la otra persona. También se empieza a desarrollar el protolenguaje o primer lenguaje, por ejemplo, ¿cómo se llaman? Se me fue la palabra. Estos intentos, ahorita se me fue la palabra, estos intentos por empezar a hablar, de repente tal vez algunos movimientos guturales, algunos sonidos, algunas sílabas, lenguaje telegráfico, etcétera, que finalmente es lo que evidencia que el niño ya empieza a hablar, ya va a empezar a comunicarse. Pero estos niños que presentan autismo justamente se estancan entre el 8º y 12º mes de vida.
Y finalmente, de los 12 a los 18 años de edad, pues se supone que el niño pasa al juego simbólico, al lenguaje y al protodiálogo, que en este caso el protodiálogo es ya el intento de empezar a comunicar con otro ser humano semejante, ¿sí? Entonces, el rango de aparición de los síntomas, de acuerdo a la información del DSM-5, va a ser a partir del octavo mes y en adelante, hacia el 18º mes. Bueno, en esta presentación que estoy usando, a ver cuánto dura el video. Bueno, quisiera pasar a continuación un pequeño video que tiene que ver justamente con los síntomas autistas. Me gustaría que lo revisaran con calma varias veces. Una vez que ya tenga terminada esta actividad, pues como de costumbre lo subo a Classroom y a partir del viernes ya podrían pasar a consultarlo. Sí me gustaría que lo revisaran porque ilustra de manera gráfica, de manera visual, mucho de justamente lo que hemos estado hablando. El video dura más o menos 9 minutos, por lo tanto va a ser un poquito, a lo mejor esta sesión se tarda un poquito más. En lo que dura el video, yo voy a estar en off, no voy a expresar nada para que tengan la oportunidad pues de ver el video, ¿vale? Otra aclaración, como yo estoy mandando el video o el enlace al video de la presentación a través de Classroom, no les va a generar más espacio del que ya tienen asignado para esta actividad. Es decir, no van a poder descargar el video. Pueden descargar el video de toda la clase, no este video específico. Sin embargo, en la presentación que también adjuntaré, sí viene el enlace como tal, si quieren de repente verlo en YouTube. No tanto que quieran descargarlo, simplemente quieren verlo en YouTube. Bueno, empezamos entonces y continuamos en un momento. Soy Rebeca Landa, directora del Centro de Autismo y Patologías Relacionadas en el Instituto Kennedy Krieger. Está a punto de ver un breve tutorial que muestra los primeros signos de los trastornos del espectro autista, TEA. Usted verá 3 pares de vídeos de niños de 1 año de edad. Dentro de cada par de vídeos aparecerá un niño con desarrollo normal, seguido por un niño que muestra los primeros signos de TEA. Las características indicativas del desarrollo de TEA que se muestran en estos vídeos están divididas en 3 categorías principales que incluyen comunicación efectiva y disfrute compartido, conexiones sociales y con el que vamos a comenzar, percibir oportunidades sociales a través del juego. Este niño de 19 meses de edad no muestra signos de TEA. Él ha optado por jugar con las pelotas. Rápidamente integra a la examinadora en su juego. Imagina que las pelotas son alimentos y ofrece un bocado a la examinadora. Él entiende que los alimentos, cucharas, platos y la comida pertenecen a un mismo grupo. Mientras crea una actividad de juego simbólico, sigue siendo consciente de las personas cercanas. Disfruta incorporando la interacción social en su juego y ofrece a la examinadora un bocado. El niño puede prestar atención a la vez a la mujer, a la muñeca y a la comida imaginaria. Comparte su entusiasmo sobre los juguetes con la examinadora al mirarla y sonreír. Después de los comentarios de la examinadora sobre que los alimentos están calientes, el niño sigue su juego y su idea. Aquí imita la acción de la señora con la barra de labios de mentira. Esto le ayuda a aprender habilidades de juego y al mismo tiempo sincroniza su acción con las acciones de otros.
Este niño de 19 meses de edad muestra signos de TEA. El niño muestra gran interés en el teléfono de juguete. No comparte su entusiasmo por el teléfono con los demás. No ofrece el teléfono a otros para que lo puedan usar. No mira ni sonríe a los demás. Aunque pone el teléfono en su oreja, no muestra juego creativo con el teléfono. Cuando se le llama por su nombre, no responde. No ofrece el teléfono a otros para que lo puedan usar. Su madre intenta distraer su atención del teléfono. Ella empieza a hacerle cosquillas. A pesar de que parece disfrutar de las cosquillas, el niño no mira a su madre, ni hace ningún contacto social con ella. No trata de comunicarse con su madre para mantener el juego social en marcha. Este niño de 14 meses de edad presenta un retraso del desarrollo motor leve, pero sin signos claros de TEA. A medida que explora los nuevos juguetes, se mantiene al tanto de las personas cercanas. Comprueba que su madre, detrás de él, también ve el juguete. Después, muestra que ha entendido el significado del gesto comunicativo social de señalar de la examinadora echando un vistazo enseguida a la pegatina. Luego mira otra pegatina que ella había señalado antes. El niño continúa la comunicación señalando la pegatina de Tiger. Muestra la motivación para mantener el interés social por los demás y la capacidad de comunicarse coordinando la mirada, la vocalización y el gesto. Este niño de 14 meses de edad muestra signos de TEA. Primero, él agita sus manos mientras se hacen las burbujas. No comparte su diversión mirando al hombre. No responde a su nombre. Aunque él mira el dedo del hombre, no sigue la dirección del gesto buscando el objeto que requiere su atención. Esta niña de 14 meses de edad no muestra signos de TEA. Mientras ella disfruta mirando y explorando el juguete, contacta con las personas cercanas. Intenta compartir la diversión con su madre y se vuelve mostrándole el juguete. Luego comparte su diversión con la examinadora que está frente a ella, dirigiéndole su mirada y sonriéndola. También reconoce que la examinadora es una fuente de ayuda. Su petición de ayuda es clara y efectiva. Al coordinar el contacto visual, los gestos y las vocalizaciones, su comunicación intencional es un signo sano del desarrollo social y comunicativo. Este niño de 14 meses de edad muestra signos de TEA. Observe cómo su atención está tan centrada en el juguete que no interactúa con la gente cercana. No comparte su atención con otros. Su exploración del juguete también es inadecuada. Deja caer el juguete sobre la mesa y observa su movimiento. Cuando el juguete deja de moverse, no usa el contacto visual, la vocalización ni los gestos para pedir ayuda. También muestra una tensión inusual en su cuerpo y en su boca. A pesar de que la examinadora está hablando con él,
no muestra interés en ella. No parece entender su gesto como una oferta de ayuda. No consulta a la examinadora o a su madre para ver si están prestando atención al juguete con el que se está divirtiendo. TEA es un trastorno neuroevolutivo que afecta a múltiples aspectos del desarrollo, especialmente a las habilidades sociales y comunicativas. Los niños con TEA a menudo muestran un interés inusualmente intenso en ciertos objetos o en ciertas experiencias sensoriales. Pueden repetir algunos comportamientos una y otra vez. Estos signos no son transitorios, sino que persisten en el tiempo. Los primeros signos de TEA a menudo son sutiles y se hacen más claros en el segundo y tercer año de vida. Un diagnóstico de TEA debe ser realizado por uno o varios expertos después de realizar una historia del desarrollo que evalúe directamente las capacidades de desarrollo del niño junto con un examen médico adecuado. For more information about ASD early detection and intervention, or to sign up to receive our newsletter, please visit autism.kennedykrieger.org/card. Bien, como podemos ver en el video, pues justamente tenemos esa, lamentablemente, conducta o tendencia más bien de los niños con TEA a considerarnos solamente como un objeto accesorio a él. O sea, para el niño con TEA, mamá, papá, maestro, hermanos, amigos, conocidos, familiares, etcétera, son solamente objetos que, pues de alguna manera, si él decide inmiscuirlos en su dimensión, en su mundo, lo va a hacer. Si no, no tiene mayor trascendencia. Bueno, como ya se mencionó en el video, pues en cuanto al desarrollo y curso, los síntomas incluyen un retraso en el lenguaje, sobre todo, falta de interacción social, patrones extraños de juego y comunicación de extraños. Al segundo año, conforme el niño se supone que debería de afinar más estos procesos, es al contrario, se hace más evidente la sintomatología. Una parte que podría darnos como hasta cierto punto un respiro a los padres es que no va a ser degenerativo, es decir, no va a terminar más peor de lo que ya está, por así decirlo, como si no fuera suficiente pues lo que ya hay. Y en este caso entonces esta situación es la que a la edad adulta puedan recurrir a otras modalidades de interacción para compensar su carencia de habilidades sociales en la etapa de la adultez y la juventud y la adultez. Bien, factores de riesgo y pronóstico. Generalmente se le asocia a discapacidad intelectual, aunque no siempre ni de manera exclusiva. Sí va a haber siempre una alteración del lenguaje, puede haber algún síndrome convulsivo como la epilepsia, como un diagnóstico comórbido, pero esta epilepsia se va a asociar a una mayor capacidad intelectual y a menor capacidad verbal, es decir, el niño que tiene TEA, que tiene epilepsia, va a tener mayor discapacidad intelectual y menor capacidad verbal, es decir, cuando se presenta la epilepsia al mismo tiempo que un TEA, el diagnóstico, más bien el pronóstico en este caso, suele ser más desfavorable. En el caso del ambiental, si los padres conciben en una edad ya avanzada, pueden procrear un hijo con TEA, puede también haber una relación, aunque no se ha especificado exactamente ni cómo ni por qué, con el bajo peso. Y algo muy importante, si la madre tomó valproato, que es un antipsicótico durante el embarazo, esto puede incrementar altamente el desarrollo de síntomas de TEA. También en este caso tenemos que decir que el TEA va a ser un trastorno que se presenta con mayor frecuencia en los niños varones. Son menos niñas en proporción, de acuerdo con los datos del DSM-5, son menos niñas las que presentan un diagnóstico de TEA. La mayoría son niños, ¿sí?
Sería cuestión de que a lo mejor revisara en la práctica cuántas niñas conoce o cuántos casos de niñas conoce que tengan TEA, ¿sí? La mayoría son niños, lamentablemente. Bueno, el diagnóstico diferencial. Primero que nada, quedaría automáticamente descartado el síndrome de Rett. En un segundo video, que a continuación es el que sigue, no me dejan ver si... En un segundo video vemos de lo que se trata el síndrome de Rett. También tendremos que diferenciarlo, sobre todo el síndrome de Rett, por algo muy sencillo. Síndrome de Rett es básicamente autismo, pero con otras complicaciones y exclusivamente afecta a las niñas. No hay niños varones con síndrome de Rett, solamente hay niñas con síndrome de Rett. El mutismo selectivo. Puede ser que un niño aparentemente sano, aparentemente normal, desarrolle sintomatología de TEA, pero solamente, o bueno, sintomatología de TEA, entre comillas más bien, solamente focalizado a un solo contexto y ante ciertas personas. Cuando es así, el diagnóstico no es TEA, es mutismo selectivo. Sobre todo cuando vemos que ese mismo niño, en un contexto diferente, cuando se le cambia ese contexto, muestra una adecuada integración a nivel verbal, a nivel interpersonal, a nivel lenguaje y a nivel comunicacional. Tendría que diferenciársele de los trastornos del lenguaje y de la comunicación social, principalmente porque en el primero no se afecta el lenguaje, la parte comunicativa. El hecho de que tenga un problema para hablar no le va a limitar de ninguna manera la capacidad de socializar con otras personas. Y viceversa, en el caso de trastornos de la comunicación social, que más adelante lo vamos a revisar, de repente la alteración va ubicada en la parte social, en la parte del uso social de la comunicación. Sin embargo, la parte afectiva, ojo, la parte afectiva está intacta. En la discapacidad intelectual, bueno, se le asocia básicamente también al TEA, pero en el caso de la discapacidad intelectual, los niños con discapacidad sí tienden, incluso aunque sea una discapacidad intelectual moderada o profunda, sí son capaces de mantener cierta interacción social. De hecho, la ocupan a veces de por vida con sus cuidadores. En el trastorno de movimientos estereotipados, que también vamos a revisar, estos básicamente el lenguaje y la comunicación y la interacción social no se pierde. TDAH se limita solamente a lo que es la parte conductual, pero no a la parte afectiva, no a la parte del lenguaje, ni tampoco a la parte de interacción social. Y la esquizofrenia, por último, pues ciertamente puede caracterizarse por comportamiento motor extraño, pero de igual manera el lenguaje permanece inalterado, ¿sí? Bien, para finalizar esta intervención por el día de hoy, quisiera también volver a pasarles un pequeño video, dura 6 minutos más o menos, sobre el síndrome de Rett. Igual yo voy a estar aquí en off para continuar con la exposición una vez que termine el video. Vega nos mira fijamente. Es su forma de expresarse. Tiene 10 años y no habla, no camina, no controla sus manos. Sufre el síndrome de Rett, una enfermedad rara del neurodesarrollo. Vega nació aparentemente sana, pero a partir de los 7 meses llegaron los primeros síntomas. No gateaba ni se ponía de pie. Cumplidos los 2 años le diagnosticaron el síndrome gracias a una prueba de ADN en sangre. Tiene una fuerte discapacidad intelectual, tiene síntomas físicos, pues una fuerte apraxia, que la mente decide una cosa pero el cuerpo no responde, falta de equilibrio, pues le dan distonías, que es como igual que una crisis epiléptica, pero sin pérdida de conciencia, y bueno, pues una fuerte incapacidad para hablar. Esta enfermedad del sistema nervioso central afecta a 2.000 niñas en España y solo a 4 varones. ¿Por qué las niñas son la diana? Nos lo explica la bióloga Marianne Meyen, que investiga el síndrome de Rett en la Universidad de Rockefeller, en Nueva York. Las mujeres tenemos 2 cromosomas X y los hombres, sin embargo, tienen un cromosoma X y un cromosoma Y. Si existe una mutación en la proteína MCP2 en el cromosoma X, las mujeres al menos tendrán otra
otra carga de expresión de la proteína MCP2 que que está correcta y que hace que la proteína sea funcional. En el caso de los hombres, al tener solamente un cromosoma X, si existe una mutación en el gen MCP2, hará que el individuo tenga una falta absoluta de esta proteína en las células, lo cual lo que genera una muerte muy, muy prematura del embrión varón. Sus padres, Rafael y Cristina, se convierten en los brazos y las piernas de Vega, y Ava, su perra, está entrenada para no perderla de vista, sobre todo ahora que ya tiene vacaciones en su colegio de educación especial. Pero lo que no puede abandonar son las terapias de rehabilitación. Hoy toca equinoterapia. La esperan en la Asociación Hidra de Getafe. Vega se emociona y sonríe con Flecha, su caballo blanco. Incluso se pone nerviosa. Las manos se descontrolan por completo. Es uno de los típicos rasgos de una niña red. Por eso es muy importante que la obliguen a sujetarse al caballo. Investigadores y médicos todavía no saben por qué se produce ese aleteo de manos o por qué se las llevan constantemente a la boca. Lo curioso es que en algunos casos más leves, las niñas consiguen agarrar solo lo que les gusta, como el chocolate. Atienden a una orden selectiva de su cerebro, siempre la misma. Con el caballo Vega trabaja mucho pues lo que es todo el tronco, las piernas, la cadera, porque el caballo lo que hace es el movimiento que ella tendría que hacer al andar. Entonces pues le viene muy bien para el equilibrio, para la coordinación, para la espalda. La verdad que es uno de los terapias más completas para ella, junto con la natación. A Vega le llaman la atención los animales, consiguen motivarla, se fijan sus movimientos. Es importante que los acaricie, pero no les puede hablar. Las niñas red o no desarrollan el habla o la pierden. Por eso su mirada lo dice todo. La comunicación sustitutiva se convierte así en la ventana al mundo de las niñas red. Aprenden a relacionar fotos y dibujos con palabras y conceptos. En el colegio trabajan a veces más con pictogramas, como no sea cosas específicas de Vega. Entonces tiene fisio, ha tenido la pizarra digital, luego ha estado con la logopeda, ha tenido el patio, bueno, así todo lo que ha hecho durante el día. Incluso lo que ha comido. Ha comido puré, ha tenido chuletas de Sajonia y yogur. Esfuerzo tras esfuerzo para que Vega tenga la mejor calidad de vida posible. Su padre, como vicepresidente de la Asociación Española de Síndrome de Rett, solicita ayuda. Falta de atención en los hospitales, de incomprensión de los profesionales, de que no hay especialistas, no hay atención, no hay tratamiento, a veces incluso una medicación, tardas mucho en el diagnóstico, tardas mucho en entender tu situación. El colegio de educación especial, pues bueno, aunque hay buenos profesionales, pero también te queda muy corto. No existe tratamiento específico para la enfermedad, solo para suavizar alguno de sus síntomas. La investigación sigue siendo la esperanza. Conocemos que en los modelos de ratón de síndrome de Rett la enfermedad se puede revertir. Eso es algo muy, muy bueno y muy prometedor para los padres. Esto significa que un ratón con esta enfermedad, que nace con una mutación en la proteína MCP2, si somos capaces de dar la función a la proteína MCP2, somos capaces de revertir los síntomas del síndrome de Rett. Hasta que lleguen resultados, Vega seguirá sufriendo distonías cada vez más frecuentes. Mientras su padre la protege y pasan juntos esos minutos de temblor, Vega nos sigue mirando fijamente. Ok, pues veíamos entonces en este video cómo pues la niña, esta Vega, este angelito, pues de alguna manera logra solamente comunicarse a través de lo que es la mirada. Particularmente llama la atención esta parte de que bueno, sí entiende las emociones de sus padres, pero básicamente al igual que el niño autista está condenada a vivir dentro de su propio cuerpo. En el caso del autista no tiene este nivel de conducta motora involuntaria como Vega. El autista sí puede controlar sus movimientos, pero lamentablemente a lo mejor el síndrome de Rett pues es más incapacitante incluso que el autismo, porque como se mencionó en el video, pues no desarrollan el habla o la pierden. Bien, esta sería pues nuestro tema para esta semana, que es los trastornos del espectro autista. Como vemos, es una condición
psicopatológica, que tiene una base neurológica, una base orgánica, que ciertamente, aunque es de una frecuencia mucho menor en comparación de discapacidad intelectual, trastorno del aprendizaje y TDAH, pues lamentablemente ser padre o ser madre de un hijo con autismo, pues fundamentalmente tiende a remover mucho las emociones de los padres, sobre todo porque pues finalmente como padres a lo mejor anhelan la primera vez que el hijo les diga hola papá, tal vez anhelan justamente una respuesta emocional positiva, favorable a los brazos de mamá, a las caricias de papá, a los besos de ambos, y pues lógicamente no se va a poder hacer, no va a poder pasar esta parte porque, pues insisto, el niño tiene una condición muy específica que le impide justamente entablar una relación interpersonal con otra persona. Bien, por mi parte pues es todo, agradezco la atención a este video y como siempre sus preguntas o sugerencias o comentarios a través de la plataforma. Por mi parte es todo y muchas gracias, nos vemos la próxima semana.